bendiga, queridos hermanos. Estamos estudiando el libro de Daniel. Amén. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la devoción inquebrantable de este varón de Dios al cual nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia, deberíamos imitar. La porción que vamos a estudiar es Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8. Si bien estuvimos leyendo en gran parte este pasaje en la introducción, vamos a continuar hablando para poder contribuir a conocer más profundamente la vida de este varón de Dios. Bueno, Daniel fue un hombre fiel, ¿sí? Que propuso en su corazón no contaminarse, sin importar, por supuesto, las consecuencias que eso le demandaría, ¿no? Su fidelidad. Él, sin embargo, se mantuvo con ese compromiso, esa fidelidad para con Dios hasta el final de sus días. Nunca se contaminó. Esto no quiere decir que nunca pecó, porque bueno, justamente la Biblia nos habla de que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Daniel permaneció firme en su determinación de obedecer a Dios y serle fiel aún en contra de su propia vida. Y eso es algo que realmente debemos imitar de este varón de Dios. Y bueno, la característica que sobresale de Daniel es su devoción inquebrantable. Por eso esta enseñanza nos señala esta virtud, esta característica que por supuesto deberíamos de imitarla cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Él fue fiel, él fue una persona que permaneció aferrado a sus convicciones en medio de la más grande corrupción moral y religiosa de su tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace de Daniel un modelo digno de imitar por todo niño, por todo joven, por todo anciano, por toda persona, hombre, mujer, todos los miembros de la iglesia deberíamos imitar el ejemplo de este varón de Dios. Bueno, yo quisiera que vayamos directamente a leer Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase
a contaminarse. Y aquí podemos ver 3 escenas en este pasaje que acabamos de leer. Y lo primero que podemos notar es que este pasaje nos habla de la conquista de Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor. Esto lo vemos en los versículos 1 y 2. Lo segundo que podemos notar es el reclutamiento de Daniel y sus amigos, que se encuentra en los versículos 3 al 7, ¿no? Daniel y sus amigos son entrenados en Babilonia. Y bueno, notamos que lo siguiente de lo que nos habla Daniel es este reclutamiento. Y por último, vemos la resolución de Daniel. Así que vamos a estar hablando de estas 3 cosas. Lo primero que nos señala aquí Daniel trata sobre la conquista de Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor, que ya lo estuvimos tratando en el estudio anterior, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? La conquista de Jerusalén se produjo luego de que Dios hablara una y otra vez advirtiendo al pueblo por medio de los profetas respecto a que tenían que volverse a Él. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que el pueblo de Israel tenía que guardar el pacto, es decir, los mandamientos de Dios y apartarse de la idolatría. En esto consistía este pacto. Ellos fueron infieles porque, por supuesto, cayeron en la idolatría, fueron infieles, fueron indiferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Les sobrevino el castigo que por tanto tiempo se les había anunciado. No es que Dios de repente se le ocurrió y dijo, bueno, los voy a castigar. No, ellos fueron advertidos una y otra vez por medio de los por medio de los profetas, los cuales advirtieron que vendría un juicio, vendría un castigo, que a menos que ellos se arrepintieran, se volvieran de sus malos caminos, pero ellos, bueno, evidentemente, como lo señala aquí la Biblia, fueron indiferentes al llamado, a la advertencia de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que tenía que suceder. Ellos fueron desobedientes y les sobrevino este castigo de parte de Jehová. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cómo fue que sucedió el cautiverio de Jerusalén? Bueno, él se enfrentó a 2 potencias muy importantes, que son Asiria y Egipto. Estas se unieron para batallar en contra del imperio babilónico. ¿Y qué sucedió? En esta batalla sale victorioso Nabucodonosor. Y por medio de esta batalla en la cual sale victorioso, Babilonia se convierte en la primera potencia mundial del Oriente Medio. Amén. Ahora, en su regreso a Babilonia, pasa por Jerusalén, conquista aquella ciudad y la anexa a su imperio. Esto es lo que quiso Nabucodonosor. Este es el deseo que él tuvo. Él quiso conquistarla, anexarla a su imperio, ¿no? Y es lo que hizo. Pero en el versículo 2 vemos la otra cara de la moneda, ¿no? Una segunda perspectiva, porque dice que el Señor entregó en manos de Nabucodonosor a Joacín, rey de Judá, junto con los utensilios de la casa de Jehová. Por lo que Nabucodonosor estaba cumpliendo el plan soberano de Dios. Eso fue lo que el Señor decretó que ocurriese, que Israel fuera severamente castigada por su pecado, y el rey de Babilonia se convirtió en la vara que Dios usó para castigar a este pueblo infiel. Era un hombre impío, por supuesto, pero Dios también utiliza hombres impíos para cumplir sus propósitos, pero eso no quiere decir que de ninguna manera estos hombres impíos saldrán
saldrán como nada o serán tomados por inocentes. No, no confundamos las cosas. A su tiempo, estos hombres impíos, los cuales Dios utiliza para castigar al pueblo de Dios, por supuesto que serán castigados, ¿sí? Porque Dios no tomará por inocente al culpable, sea de su pueblo o no, ¿sí? O sea, Dios es justo. Él no va a dar por inocente a personas que pequen en su pueblo deliberadamente, que desoigan su voz, o a aquellas personas que no sean parte de su pueblo, ¿no? Que no conozcan al Dios verdadero. Esto es igual para todos. Dios no hace acepción de personas. Entonces, hablando de estos instrumentos que Dios utiliza para castigar, en este caso al pueblo de Israel, que era el único pueblo que conocía la ley de Jehová, ¿no? Por eso este pueblo, aquellos que conocen la ley de Jehová, tienen mayor responsabilidad y recibirán mayor castigo. Eso lo dice la Biblia y lo vamos a probar. Amén. Entonces, bueno, estos instrumentos, los cuales utiliza Dios, son agentes responsables, no es que son títeres que Dios utiliza y dice, bueno, lo voy a utilizar, no quiere hacer esto, pero yo lo voy a hacer que lo haga. No. Yo les voy a decir cómo es que opera Dios en estos casos. No somos títeres, ninguno de nosotros somos títeres, hermanos. Dios nos dio libertad de decisión, somos seres con voluntad, ¿sí? Podemos decidir hacer el bien o hacer el mal. Y Nabucodonosor quería, y era su deseo, conquistar Jerusalén, pero sin la permisión de Dios no lo hubiese conseguido. Ese es el tema, ¿no? O sea, Dios utilizó una persona que tenía esa voluntad, quería conquistar el pueblo de Israel y bueno, lo utilizó como una vara para cumplir su propósito. Amén. Entonces esta doble perspectiva nos permite comprender que es el deseo de la criatura con la permisión de Dios. Amén. Porque Dios no viola la voluntad de la criatura. Era eso lo que quería Nabucodonosor y Dios utilizó a este hombre impío que deseaba eso. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Entonces es la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro. Porque, bueno, vuelvo y reitero, Nabucodonosor no era un títere y ninguno de nosotros somos títeres, hermanos. Nosotros somos seres que tomamos decisiones. Dios nos concedió ese regalo, ¿no? De que podamos tomar decisiones. Amén. Así que somos seres responsables y como tales actuamos y tomamos decisiones. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y si Daniel no hubiese tenido presente estas dos caras de la moneda, es probable que no hubiese actuado como actuó, ¿no? Él sabía que había ido a parar a Babilonia por la soberana voluntad de Dios. O sea, él había escuchado. La diferencia con otros del pueblo que habían sido indiferentes es justamente eso. Daniel no había sido indiferente. Daniel había creído el mensaje de los profetas de Jehová que habían anunciado el castigo para todos aquellos que le dieran las espaldas. El Señor había anunciado que si no se arrepentían caerían en cautividad por el rey de Babilonia. Estas eran cosas que habían sido anunciadas con anterioridad. Entonces, lo que entendía Daniel es que la soberanía de Dios no anulaba la responsabilidad de él como ser humano y como creyente. Y él, al entrar en cautividad, él no pensó, bueno, si yo voy a pecar, no va a ser mi culpa, porque bueno, Dios es soberano y me trajo aquí, me puso en esta situación, así que si peco no es mi culpa. No, de ninguna manera él no pensaba así, hermanos. Él entendía que Dios estaba llevando a cabo su plan con ellos como nación, ¿no? ¿Por qué? Porque había creído la voz de los profetas del Dios verdadero. Amén, de los profetas
de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él se propuso en su corazón no contaminarse, y esa fue su decisión, hermanos. Daniel no actuaba de manera resignada frente a la contingencia, a la dificultad que estaba atravesando al ser cautivo por el imperio babilónico. No, de ninguna manera, hermanos. Él dijo, yo voy a hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Él propuso en su corazón no contaminarse, y esa fue su decisión. Amén. Gloria a Dios. Podemos desear hacer el bien o hacer el mal. Él decidió hacer el bien, él decidió obedecer, confiar en Dios. Y él entendía que dentro de la soberana voluntad de Dios, así lo permitió Dios, y él iba a obedecer a Dios, él iba a continuar en fidelidad con Dios a pesar de todo. Eso es algo que debemos nosotros tener en cuenta, eso es algo que debemos nosotros imitar de Daniel. Amén. Y bueno, nuestras decisiones tienen repercusiones en nuestra vida, hermanos. Si yo pensara, ¿no?, tirarme desde el piso quinto, pongámosle, de un edificio, es muy probable que muera. Ahora, ¿es la voluntad de Dios? ¿Fue la voluntad de Dios? No, fue mi terquedad, ¿no? Nuestras decisiones tienen repercusiones, y bueno, y Daniel asumió las suyas, ¿no? Su responsabilidad, y frente a la voluntad de Dios, él dijo, bueno, yo decido obedecer a Dios. Y de eso se trata este pasaje bíblico, ¿no? De la devoción inquebrantable. Es algo de Daniel, ¿no? Es algo que debemos todos, aquellos que nos consideramos parte del pueblo de Dios, tener, ¿no? Esa devoción inquebrantable, esa fidelidad inquebrantable a nuestro Dios, ¿no? Aquel que nos rescató. Y noten algo, hermanos, que muchos judíos en la época de Daniel pensaban que Dios no permitiría que Israel fuera conquistada, porque ellos decían, no, el templo de Jehová está aquí en Jerusalén, y Dios no va a permitir que nosotros seamos conquistados. Y frente a esa excusa, ellos seguían pecando, ¿no? Ellos decían, bueno, a nosotros no nos va a conquistar porque aquí está el templo de Jehová. Y tomaban al templo de Jehová como que fuese un amuleto, ¿no? Decía, ¿está el templo de Jehová? No nos va a conquistar nadie, Dios no va a permitir que profanen su templo, ¿no? Pero bueno, es el pensamiento que muchos hoy también tienen, porque uno se pone a pensar y dice, ay, ¿cómo van a tomarlo al templo de Jehová como un amuleto y van a justificar cualquier pecado, cualquier cosa que hagan, y entonces ellos van a estar libres, no les va a pasar nada porque el templo de Jehová está ahí? Y lo tomaban como, bien les digo, ¿no?, como que fuese un amuleto. En el libro de Jeremías capítulo 7, así también lo tomaban los israelitas en ese tiempo. Decían, ¡ay, templo de Jehová! Decían, ¿no? Mientras vivían una vida totalmente de espaldas a Dios. Bueno, así hoy, en la actualidad, piensan muchos hoy, que ven al país físico de Israel. Estoy hablando del país físico de Israel, no estoy hablando del Israel espiritual. El Israel espiritual es un pueblo de toda lengua, tribu y nación que se somete al gobierno de Dios, porque hay un solo pueblo, no hay dos pueblos. Estoy hablando de aquellos que justifican cualquier acto del país físico de Israel, del territorio físico donde se encuentra el país de Israel, y dicen, es tierra santa, dicen, esta es tierra santa. Santo es Dios, no un pedazo de tierra, hermanos. Están en la misma condición que este pueblo, tomando al templo de Jehová como si fuese un amuleto. Y decían, no va a pasar nada. Sí pasó.
Dios permitió que fuese destruido ese templo. Como así también pensaban los discípulos de Jesús cuando Dios se hizo carne, ¿no? Y habitó entre los hombres y le mostró, mira el templo, mira los adornos, mira las grandes rocas que sostienen este templo. Le mostraban a Jesucristo, ¿no? Los apóstoles y los discípulos de Jesús. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesucristo? Dijo, no quedará piedra sobre piedra, manifestando que la insignificancia, la trivialidad de esa edificación humana, hermanos. Entonces, así como pensaban esos discípulos, así también pensaban los israelitas del tiempo de Daniel. Mientras el templo de Dios esté aquí, estamos seguros de que no vamos a ser conquistados. ¿Cuántos se equivocaron? Dios permitió y utilizó como la vara que castigaba al pueblo infiel y permitió que destruyeran el templo, que los tomaran como cautivos, que tomaran los utensilios del templo de Jehová y los llevaran a el rey de Babilonia. Entonces, noten ustedes, hermanos, que Dios, por haber sido infieles al pacto, porque ellos conocían la ley, Dios los había escogido para que ellos dieran a conocer su nombre a las demás naciones y las demás naciones se convirtieran en pueblo de Dios, pero no fue lo que hicieron, sino que fueron infieles. Entonces, a ellos les demandaría mayor responsabilidad que a aquellos a los cuales no conocían la ley de Jehová. Y eso lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, en Lucas, respecto a la responsabilidad que hay en aquellos que conocen la ley de Jehová, de aquellos que no conocen la ley de Jehová. Porque hay gente que piensa, no, pero yo ya hice la oración de fe, yo voy los domingos a la iglesia, si crees que por eso vas a ser salvo, estás totalmente equivocada. Tienes que ser fiel hasta el final. El que persevera fiel hasta el final, ese será salvo. Es así. No quieras cambiar la historia, porque la palabra de Dios permanecerá hasta siempre. Cada una de estas palabras se cumplirá y no podemos torcer la palabra de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, allí claramente dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces ellos pensaban, no nos va a pasar nada, nosotros somos el pueblo de Dios, el que Dios escogió, no van a entrar a conquistar, se equivocaron. Lo mismo cuando Jesucristo, y vuelvo y repito, aunque sea repetitiva, es bueno que volvamos a ir sobre lo mismo porque es lo que Dios quiere que podamos entender. Cuando Jesucristo se dirigió a los judíos, a los israelitas, a los supuestos hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham, ya lo dijo también Pablo en el libro de Gálatas, a los gálatas que no eran judíos, les dijo, vosotros sois de la descendencia de Abraham, porque el Señor nos adopta como pueblo suyo, no tiene que ver la sangre ni la raza, sino aquellos que creen en el Hijo de Dios, y los que creen obedecen. No es cuestión de decir, sí, yo creo de palabra, el que cree obedece. Entonces Jesucristo se dirigió a los israelitas, a los judíos que no creían en Él. Ellos decían, nosotros somos, nuestro padre es Abraham, su padre es el diablo. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Para aquellos que dicen que nosotros no somos salvos por obra, por supuesto que no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Nada de lo que nosotros podríamos hacer podría salvarnos,
Pero una vez que el Señor por su obra nos salvó, ¿para qué nos salva? Para que hagamos buenas obras, no cualquier buena obra, sino las que Él estableció en su palabra. Por eso les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles son las obras que hizo Abraham? En obediencia a lo que Dios mandaba. O sea, todo lo que Dios establece es lo que nosotros debemos hacer. Y ellos decían, no vamos a ser conquistados. Se llevaron una gran sorpresa, hermanos. Una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque no entendieron nada cuando los sitió Nabucodonosor con su ejército y los tomó cautivos. Ellos decían, ¿dónde está Dios en medio de esta calamidad? Pero Daniel y sus amigos sabían que el plan de Dios se estaba desarrollando tal y cual como lo habían dicho los profetas de Dios, los profetas de Jehová. Y ellos estaban tranquilos, porque así debemos estar nosotros frente a cualquier dificultad, hermanos, cuando obedecemos a Dios, tranquilos, porque el Señor es aquel que nos gobierna, aquel que gobierna a su pueblo, a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que piensa igual que pensaba en su tiempo el pueblo de Israel, ¿no? Ellos pensaban, bueno, nosotros somos el pueblo que escogió Dios. Él va a hacer la vista gorda. Aquí está el amuleto. Aquí se encuentra el templo de Jehová. Nunca nos van a tomar, ¿no? Ellos creían que Dios iba a hacer la vista gorda. ¡No! Dios aborrece el pecado dentro de su pueblo y fuera de su pueblo. No, el Señor no va a hacer la vista gorda. El alma que pecare, esa morirá. Así lo dice el libro de Ezequiel. Y todas las buenas obras que pudiste haber hecho el día que caíste de la gracia de Jehová, ninguna de esas obras van a ser recordadas. Ninguna de esas obras van a ser recordadas. No creas de que, bueno, pero yo antes hacía esto, hacía el otro. Tienes que perseverar hasta el fin, tienes que acabar la carrera en fidelidad o no vas a alcanzar la salvación. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 24 al 26, dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad? Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pero yo, decían ellos, tengo la sangre de Abraham, soy de raza judía. No importa, eso no te salva. Dios no va a salvar. La soberanía de Dios no puede ir en contra de su justicia. El alma que pecare, esa morirá. Y es lo que sucedió. Aquí ellos pensaban que de ninguna manera podrían ser conquistados. Fueron conquistados. El templo de Jehová, que lo utilizaban como amuleto, fue destruido. Los utensilios de la casa de Jehová fueron llevados. Todo eso fue permitido por Dios. Por supuesto que también obró la responsabilidad. Hay responsabilidad en Nabucodonosor, porque él quería, era su deseo, conquistar, era su deseo. Pero sin la permisión de Dios no lo hubiese conseguido. Entonces así se tienen que dar las cosas, hermanos. Si Dios lo permite, siempre está la voluntad del hombre. Por eso Dios es soberano y el hombre es responsable, como recién les dije. Entonces, frente a toda esta situación donde ellos fueron conquistados, el pueblo de Israel fue conquistado, Dios protegió a su pueblo. ¿A quiénes? A los que obedecieron a Dios. ¿A quiénes? Al remanente. Porque el pueblo de Dios es el remanente. El pueblo de Dios no tiene que ver con una raza. El pueblo de Dios
son los que obedecen a Dios. Es el remanente, los que perseveran en fidelidad, en integridad para con Dios, entre los cuales se encontraban Daniel, Ananías, Azarías y Misael. El remanente. Gloria a Dios. Aquí nombra, por supuesto, a estos 4 jóvenes adolescentes, pero sabemos que dentro del remanente, aunque no nombra a otros, hay muchos más, ¿no? Como fue en el tiempo de Elías, que pensaba que estaba solo y dijo, no, 7.000 rodillas no se doblaron ante Baal. Siempre el remanente es poco frente a la mayoría que se rebela contra Dios, pero el pueblo de Dios es el remanente. No se trata de sangre, no se trata de raza, sino que se trata de obedecer a Dios. Amén. Al pueblo que le honra, ¿no? No como muchos que de palabras le honran, pero su corazón está lejos de Dios. Son el remanente de Dios, son todos aquellos que obedecen, no simplemente de palabras, sino en hechos y en verdad. Gloria a Dios. Así que no creas que porque has repetido una oración eres salvo, que por venir los domingos a la iglesia eres salvo. No olvidemos, hermanos, que Dios es un Dios santo. Y las iglesias que están distribuidas en todo el mundo pueden ser abandonadas por Dios cuando sus miembros toman en poco su palabra. El Señor está hablando. El Señor nunca ha dejado de hablar, pero muchos toman en poco su palabra. Y cuando toman en poco su palabra, el Señor abandona esas congregaciones. Y esto es algo que advirtió Cristo, el Cristo glorificado, en Apocalipsis, cuando se dirige a la iglesia en Éfeso, donde dice que retiraría el candelero de su lugar si no se arrepentían de su pecado. Así que, hermanos, no juguemos con Dios. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Así que, hermanos, no cometamos el mismo error que Israel cometió. Tomemos en serio las advertencias, porque Dios es fiel cuando Él promete, pero también es fiel cuando Él advierte. Así que aquí Daniel nos presenta la conquista de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Eso es lo primero que nos señala Daniel en el inicio de este libro. Y lo siguiente que nos señala Daniel en este libro es el reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia. Y para ello quisiera leer Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Entonces Nabucodonosor quería, ¿qué era lo que quería? Que fuesen del linaje real, ¿no? Un grupo. ¿Qué sucede? Lo que sucedía es que los conquistadores, ¿sí?, estaban conquistando a más pueblos de los que ellos eran. Entonces ideó un plan Nabucodonosor y dijo: vamos a hacer una cosa, agarremos de lo mejor de los pueblos vencidos y nacionalicemos a esas personas, ¿no? Babilonicémoslos, dice, para que podamos ser más nosotros. Entonces, como no era ningún tonto, ¿no?, era bastante vivo, bastante que tenía esa malicia, ¿no? Decía: ¿qué puedo hacer para continuar en este puesto, ¿no? Recordemos que Dios lo había permitido.
pero era su deseo, dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Él sabía que cuando habla de muchachos está hablando de adolescentes, está hablando de chicos de 14, 15 años. Sabía que esa edad era una edad peligrosa, era una edad influenciable, donde los adolescentes son influenciables. Dice, vamos a nacionalizarlo, vamos a babilonizarlo, vamos a hacer de que estos jovencitos sean de Babilonia, se piensen como alguien de Babilonia. Amén. Entonces, esto fue lo que él pensó, lo que él ideó. Él no era un improvisado, ¿sí? Él sabía que este era el momento preciso para nacionalizar a estos jovencitos y no buscó a cualquiera, no dijo, agarra uno del montón, no, dijo, de buen parecer, ¿sí? Porque ellos pensaban mucho le daban mucha importancia a la belleza en ese tiempo, ¿no? Creían de que la belleza tenía que ver con un don que caracterizaba también, reflejaba lo que había en el alma, ¿no? Esta es alguien, una persona perfecta. Entonces buscaban jovencitos lindos, ¿no? A la vista, de buen parecer, de buenos modos, por eso es que buscó de la realeza, que tuvieran cualidades intelectuales superiores, ¿sí? Enseñados, dice, en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque estos muchachos, estos adolescentes, debían ser capaces de asimilar el programa de estudios a los que serían sometidos. Recordemos de que dice que por 3 años tenían que criarlos y recién ahí presentarlos ante el rey Nabucodonosor. O sea, debían ser capaces estos adolescentes de comprender información y hacer algo con ella. No, él no quería jovencitos o personas que lo sirvieran, que tuvieran teoría simplemente, sino alguien que tuviera un conocimiento práctico, que con esa información sean capaces de hacer algo. Amén. Necesitaba un grupo de hombres prácticos que actúen, no que hablen simplemente. No querían gente con buena teoría y pésimos para la acción. Él quería gente práctica, gente con mucho conocimiento. Y había algo que también Nabucodonosor quería que se lograra en estos jovencitos, en estos adolescentes, es que se olvidaran por completo de todo su pasado, de su conexión con el pueblo de Dios. Quería lavarles el cerebro, llevarlos a pensar, actuar y sentir como babilonios. Ese era el plan. Miren ustedes, hermanos. Y es justamente esto que quiere hacer Nabucodonosor, es lo que quiere hacer el diablo con nuestros hijos. Que ellos se desconecten de los mandatos bíblicos. Que ellos el mundo quiere arrastrarlos a su pensamiento, a su actuar, y es lo que nosotros no debemos permitir, hermanos, porque nosotros somos responsables de nuestros hijos mientras ellos no sean adultos. Después cada uno tomará su decisión, no podemos hacer nada, pero mientras ellos estén bajo nuestra responsabilidad, nosotros no podemos permitir que el diablo los nacionalice al mundo, los convierta en un babilonio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, hermanos, este era el plan de Nabucodonosor y es el plan de Satanás para nuestros hijos. Satanás quiere que nuestros hijos piensen, actúen y sientan no conforme a los patrones y estándares de Dios revelados en la Biblia, sino conforme a los patrones y estándares del mundo. Por eso, hermanos, si nosotros no hacemos nada frente a esto, no te sorprendas si tu hijo, si tu hija mañana rechaza el Evangelio. Porque si no estás encima enseñándole la palabra y siendo testimonio de lo que predicas, no te sorprendas si se convierte en un babilonio y no en un ciudadano del reino de Dios. Es responsabilidad nuestra. No te laves las manos. Este es el momento en donde nosotros tenemos
que cuidar de nuestros hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Vivimos en una época donde los medios masivos de comunicación se han encargado de meter a Babilonia en nuestros hogares. No tenemos ni siquiera que salir de nuestros hogares a través de los medios masivos, la televisión, internet. El diablo va queriendo meter Babilonia en nuestras casas, que nuestros hijos sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo y decidan siempre por lo bueno. Hermanos, como Daniel y sus amigos eran adolescentes, pero eran adolescentes que habían sido enseñados en la palabra de Dios, que sus padres habían sido ejemplos. Definitivamente eso es así, porque actuaron, hermanos, eran jovencitos de 13, 14, 15 años, no más. Hermanos, ellos tuvieron que haber tenido padres que les enseñaron la palabra de Dios, que introdujeron en sus mentes, en sus corazones, un buen ejemplo, la palabra de Dios. Si no hubiesen actuado de esta manera, es importante que nosotros, hermanos, nos preocupemos por nuestros hijos. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Hermanos, Satanás es un hábil engañador. No permitas que tus hijos absorban la filosofía del mundo. Debemos enseñarle la palabra de Dios. Yo he visto muchas veces que dicen, no, los chicos, ¿para qué los vas a traer a la iglesia? Hacen ruido. No, hay que enseñarles, hay que sentarlos al lado nuestro y que escuchen la palabra de Dios. No, que se vayan allá, hay una chica que les hace hacer dibujitos. Tienen que sentarse, hermanos, al lado nuestro, enseñarles de que escuchen la palabra de Dios, enseñarles no solamente en la iglesia, sino en todo momento, en nuestros hogares, en todo momento. Hermanos, somos nosotros los responsables, porque si no prestamos cuidados, serán educados para que sean ciudadanos de Babilonia y no del reino de Dios. Es una responsabilidad nuestra como cristianos, hermanos. Si bien no podemos, nuestros hijos están en el mundo, no podemos encerrarlos en una cajita de cristal. Pero sí lo que debemos hacer, hermanos, es enseñarles a obedecer y a honrar a Dios, enseñarles la palabra, la ley de Jehová, a alejarse del mal. Entonces, hermanos, si no hacemos nada al respecto, no nos sorprendamos después cuando los veamos babilonizados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La escritura es clara en Santiago capítulo 1, versículo 27, dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. No seamos ingenuos, hermanos, porque el enemigo de nuestras almas no lo es. No lo es. Seamos cautos, porque el diablo es muy astuto y sabe perfectamente lo que está haciendo, lo mismo que Nabucodonosor. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Los tenía que nacionalizar, tenía que seducirlos. ¿Saben qué fue lo que hizo, hermanos? ¿Saben qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Él dijo, bueno, no me los traigas adultos, tienen que ser adolescentes, 12, 13, 14, 15, no más. Los vamos a hacer que ellos piensen y actúen como un Babilonia. Vamos a hacer lo que ellos, y vamos a seducirlo, dijo, ¿no? Y los hizo pasar por un proceso de aislamiento, los alejó de sus padres, los alejó de sus creencias, pero no los llevaron como marginados, ¿no? En un sufrimiento. No fueron llevados a un campo de concentración, dice que fueron llevados al palacio del rey, tenía que seducirlo. Es que el diablo es esa la manera, la táctica que utiliza. Él quiere seducir a nuestros hijos, él intenta seducirnos a nosotros. Él no muestra el mundo como algo malo, no. Eso es algo anticuado, lo que dicen tus padres, no le hagas caso. Él los trató de seducir, los llevó, dice, a el palacio del rey. Hermanos, fueron tratados como príncipes. Los alejó de toda influencia piadosa, los separó de sus padres, de la adoración a Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, de la comunión con su pueblo.
Ese es el proceso que utilizó para nacionalizarlos como babilonios. El aislamiento. Y eso es exactamente lo que quiere hacer el diablo con nuestros hijos. No se lo permitamos, hermanos. Llevemos tiempo con ellos en la palabra de Dios. Seamos ejemplo de lo que predicamos. Es algo que Dios nos enseñó en su palabra. Vamos al libro de Deuteronomio. Lo dice aquí claramente en su palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Miren lo que tenemos que hacer los padres. Capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y escuchen bien, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, no solamente en la iglesia. Por eso a veces los sentamos a nuestros hijos en la iglesia y después nos olvidamos, ¿no? Hasta el próximo domingo que escuche la predicación en la iglesia. No, hermanos, aquí dice: y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Evidentemente eso hicieron los padres de estos 4 jovencitos, porque no hubo manera de que cambiaran su pensamiento, y lo vamos a probar desarrollando la enseñanza, ¿no? Noten ustedes, hermanos, entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Nabucodonosor? Aislarlos. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero no solo fueron sometidos a un proceso de aislamiento, sino también de adoctrinamiento. Dice que por 3 años, hermanos, por 3 años, ellos tuvieron que ser adoctrinados, ¿no? Endulzándolos con deleite. Dice que comían y bebían de todo lo que era de la ración del rey, de todo lo que comían, de todo lo que servían al rey. Y claro, evidentemente tenían que seducirlo. Esto es un plan que ideó Nabucodonosor para nacionalizarlos, para convertirlos en babilonios. Nabucodonosor quería que actuaran como babilonios. Debía asegurarse que ellos vieran la vida de los babilonios atractiva, para que olvidaran poco a poco todo lo enseñado por su pueblo. Eso es lo que quiere hacer el diablo con nuestros hijos. Quería lograr en ellos una conducta muy distinta a la derivada de la palabra de Dios. Nabucodonosor quería que estos jóvenes dejaran de pensar como israelitas y comenzaran a pensar como babilonios, pero no solamente hizo eso. No solamente hizo un proceso de aislamiento y de adoctrinamiento, sino también hizo un proceso de asimilación. Imagínense a estos jóvenes, dice que eran bien parecidos, ¿no? Eran atractivos, inteligentes, en medio de lujo, ¿no? En medio de comodidades, rodeados de gente famosa, importante. ¿Qué aspecto tendría esto en las mentes de estos jóvenes, ¿no? Justamente esto era parte del entrenamiento, probablemente para que estos adolescentes vieran a su enemigo como el benefactor que les facilitaba todas estas cosas, ¿no? Hasta la comida fue cuidadosamente seleccionada para lograr este propósito, hermanos. Ellos comían de lo mejor mientras, ¿no? Todos los que iban a ser elegidos dentro de este grupo donde se encontraban estos 4 jóvenes fieles, ellos comían de lo mejor, mientras que los demás del pueblo de Israel comían guiso, ¿no? Entonces este era el proceso que utilizó Nabucodonosor para convertirlos en un babilonio. Imagínense, si lo traducimos a este tiempo, es como que le diéramos a un joven, ¿no? Un adolescente atractivo, ¿no? Inteligente, le diéramos en su mano una tarjeta de crédito sin límites y lo lleven a vivir con el presidente de la nación más importante, ¿no? de
este mundo. Imagínense cómo esto, y detrás de todos estos lujos, un individuo moviendo todos los hilos para corromper el corazón de estos jóvenes. ¿Noten? Esto era lo que estaba atravesando estos jóvenes, ¿no? Tenían todas las de perder frente a todas estas atracciones. Y por si eso fuera poco, ¿no? No solamente los aisló, no solamente recibieron un adiestramiento, una asimilación, sino que una reidentificación, porque hasta los nombres le cambiaron. Hermanos, hasta los nombres. Esto está en Daniel, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Hasta sus nombres fueron cambiados para que no tuviesen conexión alguna con su pasado religioso. El nombre Daniel significa Dios juzga, o Dios es mi juez. Dios juzga, Dios es juez. Entonces le cambiaron hasta eso para que cortara toda conexión religiosa con su pueblo. Noten ustedes que es lo que hizo el jefe de los eunucos, le puso nombres de las deidades de Babilonia. ¿Para qué? Para que cada vez que estos jóvenes escucharan sus nombres sean tentados a verse a sí mismos conectados con las deidades babilónicas. Así que esta fue la prueba a la que se vieron sometidos estos adolescentes, hermanos, al llegar a Babilonia. ¿Y saben cuál fue el secreto de su fidelidad, hermanos? Es que a pesar de todo lo que le hicieron, ¿no? para desconectarlos totalmente con su pueblo, con su religión, ellos siguieron pensando como israelitas. Ese fue el secreto. Hermanos, los llevaron a vivir al palacio real, los entrenaron, les cambiaron sus nombres, pero no podían cambiarle su forma de pensar. No podían cambiarle su forma de pensar. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos tomaron la determinación de no permitirlo. Y ellos, hermanos, los llevaron, y esa determinación fue lo que los llevó a tener esa resolución. Amén. Aquí en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel trazó una línea bien clara entre lo que él habría y no habría de permitir en Babilonia. No protestó por el cambio de residencia, no protestó por el entrenamiento, no protestó por el cambio de nombre. Llámenme como quieran, Jaimito, Pepito, Manolito, no hay problema. Ahora, cuando llegó el asunto de la comida, dijo: con todo respeto, jefe Aspenaz, no me obligue a contaminarme. Y esto lo hizo un adolescente, lo hicieron adolescentes de entre 13 y 15 años, hermanos. Entonces, si la gracia de Dios, que fue la que obró en ellos determinaron en su corazón hacerlo, hermanos, también Dios puede obrar en la vida de nuestros hijos, pero debemos estar encima de ellos, debemos, hermanos, preocuparnos por ellos, enseñarles la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Y noten ustedes que Daniel sabía en qué podía transigir y lo que no era negociable. Y cuando llegó a la parte que no era negociable, no estuvo dispuesto a eso. ¿Y saben a qué estuvo dispuesto? A comer de por vida legumbres. Pero él no iba a negociar eso. ¿Por qué? Porque hay veces que uno dice, pero es la comida. Es la comida nada más. No dice Pablo que todo lo que comas o bebas, que lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Qué consejo le hubieses dado tú a Daniel y a sus amigos? Y bueno, ora y cómelo para la gloria de Dios, pero no es ese el tema. ¿Saben que en el libro de Éxodo, capítulo 34,
versículo 15, Éxodo 34, 15, dice: por tanto, esto lo dijo Dios, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O sea, Dios lo que está diciendo es que no tenían que hacer, el pueblo de Dios no tenía que hacer alianza con otros pueblos, porque terminarían participando de sus comidas y rituales. Y en 1 Corintios 10:31, como bien les dije, Pablo dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿O qué consejo le hubiésemos dado nosotros a Daniel, ¿no? O Daniel, que fue un extremista, ¿no? Pero no es así, hermanos. ¿Saben cuál era el problema? Es que al participar de esa comida, de esa comida que fue ofrecida a los dioses, a los falsos dioses de Babilonia, ellos de esa manera, participando, estaban negando a Dios con su accionar. El problema era que, ¿qué testimonio habrían de dar estos jóvenes frente a aquellos que los estaban mirando? Entonces hay veces que nosotros, hermanos, no podemos transigir, hay cosas que no podemos negociar porque estamos manifestando nuestra negación a Dios, y todo aquel que negare a Dios en la tierra, Cristo lo negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Entonces ellos no estaban dispuestos a negociar esa parte, ellos no iban a negar a Dios, como tampoco lo hicieron cuando se les ordenó que se arrodillaran frente a la estatua de Nabucodonosor, como tampoco Daniel no estuvo dispuesto a dejar de peticionar y orar al Dios verdadero. Cuando les dijo el rey Darío del imperio medo-persa, le dijo que ordenó que no se peticionara a nadie en 30 días, sino solamente a él. Ellos sabían hasta dónde se podía y hasta dónde de ninguna manera ellos iban a estar dispuestos a negociar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay personas que pueden llegar a preguntarse: si llega una persecución y me quieren cortar la cabeza, ¿qué haría? ¿No? ¿Qué haría? Pueden pensar, ¿no? Pero nosotros, noten ustedes, hermanos, que atravesamos todos los días por diferentes pruebas que no tienen que ver con que alguien nos persiga para cortar la cabeza o para querer quemarnos en una hoguera. Y son pequeñas cosas que tenemos que atravesar, las cuales debemos vencer, porque si no, esas pequeñas cosas se van acumulando hasta que uno totalmente se encuentra en una situación en donde tiene la mente cauterizada, quemada, ¿no? Y llega a endurecer su corazón para con Dios. Recuerden que en Cantares 2:15 dice que son las zorras pequeñas las que dañan la viña, ¿no? Y así comienza todo, con pequeñas cosas. Capaz, si ellos transigían en eso y decían: bueno, vamos a comer, pedimos a Dios que bendiga estos alimentos, y después iban a ir aceptando diferentes cosas hasta el punto que se iban a alejar de Dios. Y ellos dijeron: no, este es el límite, dijeron Daniel y sus amigos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que ellos no querían agradar a las personas ni a ellos mismos, sino que querían agradar a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros también, hermanos. Esto es lo que tenemos que entender nosotros también. Así que, ¿por qué? Porque tenemos que entender, hermanos, que a quien debemos temer es a Dios, hermanos, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y esto lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28. Ya estamos terminando. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice
Dice, y no temáis, dijo Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es lo que entendieron estos adolescentes. Nabucodonosor quiere ofrecernos su palacio. Bueno, yo no quiero ninguna de esas basuras. Yo no quiero ninguna de estas cosas que si se ofende porque no como su comida, no me importa. Porque yo sé quién es el que gobierna, yo sé quién está por encima de todo. Yo sé que Dios tiene preparado para mí una morada incorruptible. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era el pensamiento que no pudo cambiar ninguna de esas cosas que intentaron hacer en estos adolescentes por 3 años. Alabado sea el nombre del Señor. El único digno de ser temido, y esto lo tenemos que tener bien claro, hermanos, es Dios. Porque un día todos nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a tener que rendirles cuenta a el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, todos aquellos que vamos a ser absueltos en aquel día son aquellos que hemos encontrado en Cristo el perdón de nuestros pecados. Aquellos que reconocemos nuestro pecado, que renunciamos a vivir de acuerdo a el mundo, a moldarnos a las costumbres de este mundo, hermanos, aquellos que decidimos vivir de acuerdo a aquel que pagó el precio por nuestro rescate, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que cree, ese será salvo, gloria a Dios, y el que cree, obedece, gloria a Dios. Así que Nabucodonosor te puede llevar a vivir a un palacio y comer su comida, convivir con las mejores, no sé, con las más famosas, no las mejores, las más famosas personas, ¿no? Las más destacadas de la sociedad según este mundo. Pero, ¿saben qué? ¿Qué tenemos que hacer para que Nabucodonosor nos lleve a vivir a su palacio y darnos todos esos deleites que nos ofrece? Tenemos que venderle nuestra alma al diablo, a Nabucodonosor. Tenemos que venderle nuestra alma. Y Nabucodonosor creía que el alma de Daniel estaba en subasta y estaba dispuesto a ponerle precio por su alma. Pero Daniel fue firme en su pensamiento. Él sabía quién era el Dios verdadero. Él sabía que la recompensa de Dios era sublime. Sabía que Nabucodonosor era una pulga frente a Dios y le dijo, no, hasta aquí, puedes hacer lo que quieras, pero no vamos a transigir en esto. Así que Daniel sabía que los tesoros de Nabucodonosor no eran comparables con el tesoro de Dios. Así que, hermanos, debemos perseverar en Dios. Debemos no dejarnos influir por el mundo y no permitas que Nabucodonosor te nacionalice a tus hijos, que el mundo quiera nacionalizarlo a lo que él ofrece para conformarnos a ese mundo. No se lo permitas. Así que, hermanos, sigamos avanzando en este estudio porque tenemos tanto para aprender. Que Dios los bendiga.